tardes, ¿qué tal? Estamos acá nuevamente, como todos los jueves, en Jueves Libres, con Carlos Morelo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Malvina, ¿y vos? Bien, ya bueno, con todo ya llegando a fin de año, ¿no? Llegando ya a fin de año. haciendo ahí un balance, si se quiere, de todo lo que ha sido este año, no falta nada para terminarlo, ¿no? No, y aparte de un año electoral, 4 elecciones, 2 nacionales, 2 provinciales, que ha terminado este cronograma, este extenso cronograma electoral, ha terminado este domingo en la provincia de Salta. Han sido las últimas elecciones en las que se elegía gobernador en todo el país, con un resultado que era lo que se esperaba, lo habíamos analizado acá en el último Jueves Libres, un resultado que confirmó lo que la ciudadanía había expresado en las primarias abiertas, con un triunfo contundente a nivel provincial, en la gobernación del intendente de la ciudad de Salta, Gustavo Sáenz. Así es, bueno, con Gustavo Sáenz como gobernador, con Betina Romero como intendenta, y bueno, ¿no? Ya las últimas elecciones, los salteños y las salteñas, bueno, fueron los últimos también acá en votar. El país estuvo acá mirando la provincia porque justamente teníamos esto, bueno, un fin de un periodo también de lo que fue el gobierno del gobernador Juan Manuel Urtubey, así que también con muchas expectativas por esta transición, y es lo que hoy por hoy está pasando en la provincia, ¿no? Sí, la transición, ya están trabajando en conjunto funcionarios del gobierno de Urtubey con futuros funcionarios del gobierno de Gustavo Sáenz. 12 años de gobierno de Urtubey, 12 años de gobierno de Urtubey, ¿no? Un ciclo importante para la provincia, con grandes logros, con cosas que no se han podido resolver seguramente por un montón de factores, pero un gobernador que, entre otras cosas, ha construido más de 200 escuelas en Salta, se ha llegado con redes de cloacas y agua potable a lugares en los que era inimaginable, así que un gobernador que deja un balance seguramente positivo para muchos salteños, que con el tiempo se aprenderá a ver bien lo que ha sido. No siempre hay que alejarse un poquito en el tiempo de los ciclos políticos para analizarlos desapasionadamente, y con el ciclo político de Juan Manuel Urtubey seguramente va a pasar lo mismo. Por lo pronto, Gustavo Sáenz, preparado ya para asumir, el 10 de diciembre va a ser gobernador de la provincia de Salta, elegido por una amplia mayoría de los salteños, una amplia mayoría de los salteños capitalinos, que le dan un respaldo importante para llevar adelante su gestión. Así es, bueno, ver cómo se continúa seguramente, ¿no? Con todas estas políticas de inclusión y demás, y bueno, ver cómo se avanza, ¿no? Sobre todo para que los salteños y las salteñas, por supuesto, tengamos siempre una provincia mejor, ¿no? Sí, con grandes desafíos, obviamente, los números en muchas áreas de la provincia, muy influidos por los últimos años de la economía nacional, son alarmantes, hay que poner mucho esfuerzo. Vivimos en una provincia en la que básicamente no se pueden resolver por sí mismos grandes problemas o los problemas más profundos. Estamos atados a lo que pasa con la macroeconomía general, con la macroeconomía nacional. Si hay inflación acá en Salta no se puede hacer nada. Claro, dependemos mucho de los fondos nacionales, ¿no? Sí, no, pero aparte de lo que pasa con la macroeconomía, si se devalúa a nivel nacional, eso repercute en las familias, pero también repercute en las arcas de la provincia. Totalmente. Si no hay una política antiinflacionaria a nivel nacional, en la provincia eso repercute, en la economía provincial repercute. Entonces, bueno, habrá que ver los grandes desafíos que va a tener por delante Gustavo Sáenz, que no son pocos, que van a ir de la mano de los desafíos que va a tener el futuro presidente, quien también va a asumir el 10 de diciembre, Alberto Fernández, que por otro lado ya se han saludado amablemente. Alberto Fernández ha felicitado a Gustavo Sáenz y le ha pedido que trabajen en conjunto. Gustavo Sáenz ha devuelto ese saludo y bueno, está bueno que así sea, está bueno que presidente y gobernador trabajen en conjunto para avanzar para beneficio de los salteños. Así es, bueno, es lo que se espera, lo que la gente espera, así que justamente, bueno, los desafíos que tiene el gobierno nacional son los que va a tener seguramente no solo el gobierno provincial de Salta, sino todos los gobernadores. En ese sentido, nosotros veníamos diciendo ya que tiene muchos desafíos por delante Alberto Fernández en cuanto a la economía principalmente, ¿no? Principalmente la economía y la política, hay que ver cómo, ya lo hemos analizado, el resultado electoral nacional, un equilibrio de fuerzas. Si bien Alberto Fernández ha ganado por 8 puntos, 48 a 40,
la oposición, el macrismo, ha quedado fortalecido con un 40% de respaldo en la sociedad y esperemos que haya madurez política para que a los problemas económicos que tiene el país no se le sumen problemas políticos. Tal cual, que puedan consensuar, ¿no? En definitiva, el diálogo va a ser fundamental para el gobierno y, bueno, una oposición madura, ¿no? En este sentido, que no ponga palos en la rueda, sino que colabore a salir adelante de la situación económica que vamos a tener, que es dura. Tal cual. ¿No? Es muy dura. Y sobre todo brindándole gobernabilidad al presidente. Hay que recordar que la oposición con Mauricio Macri se ha portado por demás bien, le ha dado gobernabilidad, le ha dado la posibilidad de llevar adelante su programa económico. Esperamos que Macri y todo su equipo político desde la oposición actúen de la misma forma. Estamos viendo grandes conflictos en Latinoamérica, grandes conflictos en países vecinos, en países hermanos, que tienen que ver con grietas que no se cierran, con oposiciones que ponen palos en la rueda, con oficialismos que no escuchan. Esperemos que Argentina no sea uno de los países que se sume a esos conflictos sociales. Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela. Sí, alarmante. Es alarmante. Sí. El caso de Brasil también es alarmante. Recuperó su libertad el expresidente Lula de la mano de que la justicia dijo que no tenía por qué estar preso. Claro. Así evitaron así que pueda ser el actual presidente de Brasil, claro, ¿no? Fue un mecanismo en su momento. Lo metieron preso sin respetar las leyes, lo sacaron de las elecciones y ahora la justicia revisa el fallo y dice, no, tenía razón Lula, no tiene que estar preso. Pero esa situación que estamos viviendo en Latinoamérica de oposiciones y oficialismo que no tienen punto de encuentro, puntos en común, lleva a que veamos esto que estamos viviendo. Esperemos que el gobierno que asuma Alberto Fernández sea un gobierno de diálogo y que la oposición, que va a estar encabezada seguramente por el ahora presidente Mauricio Macri, tenga la voluntad de dialogar y no meter palos en la rueda, porque si no nos va a ir muy mal a todos. Así es por el bien de todos, ¿no? De todas. Bueno, hablando de economía, tenemos datos de ahora, ¿no? De recién, sobre la inflación, de cuánto ha sido este último mes. Tremendo. Uno de los graves problemas que tenemos los argentinos hace mucho tiempo y que se han profundizado con las devaluaciones que ha llevado adelante el gobierno de Mauricio Macri es la inflación. Terrible, no hubo forma de controlarla. No tuvieron forma de controlarla. En algún momento dijeron de que el gobierno que no podía controlar la inflación era un gobierno que fracasaba. Bueno, evidentemente perdieron las elecciones porque no controlaron la inflación y para la mayoría de la gente el gobierno de Macri fracasó. Hoy, hace unos minutos, el INDEC dio los datos oficiales de octubre. 3,3% de inflación, lo que suma a que en los últimos 12 meses tenemos arriba del 50% de inflación. 50,5% de inflación acumulada en los últimos 12 meses. No nos dio respiro a la inflación, ¿no? Porque también en algún punto se decía, bueno, ya va a bajar, hubo un mes que parecía, ¿no?, que bajaba o se estancaba. Y ahora estamos hablando de 3,3, la verdad que es muchísimo, ¿no? Lo vemos reflejado, bueno, en todos los alimentos, ¿no? Sí. Ahora están ya los productos de Navidad. Estaba recorriendo ahí un par de supermercados y demás y están alrededor, sí, de un 45-50% más caros que el año pasado, ¿no? Porque es imposible sostener los precios, bueno, en función de lo que viene siendo la inflación, con lo cual va a ser también un fin de año complicado para todos, ¿no? Totalmente. Vos hablabas de los alimentos y las bebidas. Desde enero hasta ahora, 43%. 43,7, casi 44% de aumento, alimentos y bebidas. Claro. Desde enero hasta ahora, hasta el mes de octubre. Es lo que nos sale más caro prácticamente. Pero aparte es lo que más golpea en los ingresos de las familias que menos tienen, porque destinan la mayoría, una parte muy alta de sus ingresos a la compra de alimentos y de bebidas. Claro, se te va el sueldo en la canasta de alimentos. 43,7% los aumentos de los alimentos desde enero hasta octubre. No hay país que resista esto. No hay familia que resista esto. No, por supuesto que no, porque además los salarios siguen, como sabemos, bueno, ahí congelados, estáticos, y por supuesto no se va alcanzando nunca el nivel de inflación, ¿no? No, va
van corriendo todos los ingresos detrás de la inflación. No Ya hay, ni dos trabajos. no, nada, no hay jubilación, no hay asignación universal, no hay salario, no hay ningún tipo de ingresos que haya tenido desde enero hasta ahora un 43,7% de aumento. No, la situación de los jubilados, sí. ¿no? Las jubiladas es, bueno, sumándole los medicamentos y demás, son situaciones muy complejas. Bueno, hace poquito hemos visto que aumentó también la cantidad de, bueno, la cifra de pobreza y demás, ¿no? Tiene que ver justamente con esto, ¿no? De la mano de no poder acceder a los productos básicos. Totalmente. Vos sabés que los últimos datos de pobreza que ya fijan la pobreza en alrededor de un 35% y de un 40% en algunas zonas del país, no son no han sido esos datos recolectados durante la última devaluación. Son del segundo semestre del año pasado. Falta todo esto. Falta digamos. todo lo que hemos vivido este año. Si a fines del año pasado teníamos una pobreza del 35%, que por ejemplo en provincias como Salta afectaba el 41% de la población, y que si lo medís por edades, el 51-52% de los niños eran pobres en aquel momento. Después de todo lo que ha pasado este año, debemos estar con cifras de pobreza realmente escandalosas. No quiero exagerar, pero seguramente acercándose al 40% de la población. Sí, pero bueno, además lo vemos, ¿no? O sea, lo vemos en la calle, no se veía antes, digamos, esta cantidad de niños, niñas pidiendo, ¿no? Realmente, bueno, una situación muy, muy complicada. Y algo que seguramente, como decíamos, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tiene el próximo gobierno, que tiene Alberto Fernández? Tiene también que ver con cómo se reduce estos niveles de pobreza, que es algo que además a corto plazo es complicado de revertir, ¿no? Ahí estaba una plaquita que decía que, bueno, el 35,4% de los argentinos ya son pobres. Y en número son casi 16 millones de argentinos. Tenemos un país de 45 millones, 16 millones debajo de la línea de pobreza. Pero yo recién me equivocaba al decir que eran los datos del último semestre del año pasado. No, del primer semestre de este año. Primer semestre, pero falta todo lo que pasó desde julio en adelante, que hubo una devaluación tremenda, aumentos de naftas, aumentos de todo. Así que seguramente vamos a terminar este año con un índice de pobreza 38%, alrededor fácil, de 40. 38-40%. Sí, muchísimo. Grandes desafíos que se le vienen encima a quienes van a gobernar el país, la provincia, el municipio. Grandes desafíos sobre todo para Alberto Fernández, que es quien va a tener que encarrilar esta economía que durante los últimos años ha generado recesión, pobreza, inflación descontrolada. Hay que hablar de que la inflación está descontrolada. Un 50% de inflación en los últimos 12 meses, una inflación descontrolada. No se puede vivir acá. No se puede vivir. Es una inflación que es destructiva. O sea, en ningún lugar del mundo tienen una inflación ni siquiera del 4% anual. Nosotros tenemos una inflación del 50%. No, es tremendo. Bueno, un panorama nada fácil para la gestión, ¿no? Para la gestión eso es algo que tienen que, bueno, por supuesto, ver cómo se avanza, porque es complicado llegar, ¿no? Uno dice, bueno, llego a ver ahora con qué me encuentro, ¿no? Me encuentro con este país que está devastado, con altos índices de pobreza, con una inflación que no nos deja, digamos, avanzar, bueno, con un nivel de desempleo también altísimo, ¿no? Cómo se reestructura esto, cómo se empieza a movilizar nuevamente el empleo. Bueno, muchísimos desafíos. Muchos desafíos por delante. Ya empezó a diseñar y a hacer un poco públicas cuáles van a ser las estrategias políticas en materia social Alberto Fernández. Seguramente va a ser ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, que es diputado nacional, formó parte del equipo de Massa en un momento, fue viceministro de Desarrollo Social durante la época de Alicia Kirchner, un técnico, un hombre que tiene mucha trayectoria en las políticas sociales y que en los últimos días se ha estado reuniendo con un montón de organizaciones sociales y con personalidades para generar espacios de participación, porque me parece muy bien
porque entiende de que el problema del hambre, el problema de la pobreza, se resuelve con mucha participación de todos los actores sociales y políticos de la sociedad. Así que bueno, lo que aparenta que va a ser Arroyo, que va a ser seguramente ministro de Desarrollo Social de la Nación, empieza bien, ¿no? Porque está escuchando a todos. Sí, bueno, en épocas de crisis sabemos que es importante también cómo se articula con esas organizaciones que están ahí, ¿no? En los diferentes espacios, conteniendo a la gente, en definitiva, y cómo el Estado articula con ellas, ¿no? Sí. Eso me parece que es fundamental, porque solos, digamos, no se va a poder, ¿no? Y también se habla de que va a generar una mesa de diálogo y de elaboración de propuestas y de seguimiento de las políticas con la Iglesia, con personalidades. Se habla de que Marcelo Tinelli fue invitado a formar parte de esta mesa, tiene una fundación con la que hace mucho trabajo social. Así que bueno, una convocatoria amplia, una convocatoria abierta, ojalá que sea el puntapié para generar políticas sociales de inclusión que le lleven un poquito de alivio a la gente, porque estos datos de pobreza, estos datos de inflación, la recesión que está viviendo nuestro país, no se van a solucionar ni rápido ni mágicamente, entonces va a hacer falta una red de contención para sostener un poquito o hacer bajar los índices de pobreza, de indigencia y sobre todo de hambre. Hay hambre en nuestro país. Bueno, acá sin ir más lejos se declaró esta emergencia alimentaria, ¿no? Y a nivel país, bueno, también se ha estado trabajando y se declaró finalmente, ¿no? Entonces, bueno, seguramente ese es uno de los puntos que se va a tener que trabajar fuertemente, ¿no? Garantizar primero la alimentación y poder avanzar después en cómo se va generando empleo genuino y cómo se avanza, ¿no? Como país. Así que bueno. Que tengan toda la suerte del mundo y toda la capacidad y la amplitud política para llevar adelante los destinos de este país, para resolver estos problemas. Son muy graves los problemas que tenemos. Y hay que tomar dimensión de los problemas. Hay que tomar dimensión y ahora vamos a analizar en profundidad uno de los graves problemas que tiene nuestro país, el problema de las reservas del Banco Central. Las reservas del Banco Central, por ahí siempre escuchamos que se habla de las reservas que suben, que bajan, que están, que no están, que se pueden usar, que no se pueden usar. Las reservas del Banco Central es un índice, ¿no? Es todo el ahorro que tiene el país en una moneda determinada, en este caso nuestro país ahorra en dólares, y esa plata te sirve ¿para qué? Es la capacidad de compra que vas a tener, son los dólares que vas a tener para comprar afuera, son los dólares que vas a tener para pagar deuda. Es un índice. Todos los países, o sea, alguien quiere venir a hacer un negocio con la Argentina y lo primero que averigua es qué reserva tiene ese país. Claro, es como lo que te da seguridad, digamos, ¿no? Te resguarda ahí con tu credibilidad, digamos. Sí, tu capacidad financiera, ¿no? A ver, cuando vos vas a pedir un préstamo al banco y se fijan en tus sueldos, si tenés casa, si tenés auto. Si estás en el Verás, si no estás en el Verás. Si estás en el Verás, si no estás, para saber cuál es tu espalda, cuál es la posibilidad de cumplir que tenés vos. Ese es el índice que las reservas, es uno de los índices más importantes que se fija en cada país para saber qué capacidad económica tiene. En nuestro país, las reservas, antes de las PASO, estamos hablando antes del 11 de agosto, estaban en 67.000 millones de dólares, un número muy importante, un número espectacular. Teníamos reservas o sea, estábamos bien cubiertos, ¿no? Bien cubiertos. Estamos hablando de antes del 11 de agosto, 67.000 millones de dólares de reservas. ¿Qué pasó después? Después de las PASO se perdieron 20.000 millones de dólares en reservas. O sea, después de las PASO esto empezó a ser una fuga de dólares. Entre las PASO y las elecciones generales. Estamos hablando del 11 de agosto de las PASO, teníamos 67.000 millones de dólares de reserva. Las elecciones generales nacionales fueron el 27 de octubre. En esos 2 meses y medio, se fueron de nuestro país, de nuestras reservas del Banco Central, más de 20.000 millones de dólares. O sea, la tercera parte de las reservas se perdieron entre las PASO. ¿Y por qué digo entre las PASO y las elecciones generales? Porque esto tiene una explicación clara. El gobierno nacional llevó adelante políticas irresponsables de rifar los dólares del Banco Central, cuando tendría que haberlos protegido, pero para protegerlos tendría que haber puesto
corralito, Claro, el un cepo que el después cepo. lo puso, ¿no? Claro, Después, digamos. tendría que haber puesto un cepo. Ahora, poner un cepo en pleno proceso electoral le iba a generar una antipatía por parte de la sociedad, pero era lo que había que hacer. Claro, era lo que había que hacer, digamos, por mantener el dólar ahí estable, ¿no? Bueno, rifaron todos los dólares que teníamos, o toda esta cantidad de dólares, y es así que, bueno, por supuesto, Sí. lo que hereda el nuevo gobierno es, bueno, un banco sin reservas, Sí, prácticamente. se explica, ¿no? mira, esta pérdida del 30% de las reservas se explica de dos formas. Una es la que vos decís, que se rifó un montón de dólares de las reservas del Banco Central para frenar el valor del dólar, para que no suba, porque era un hecho psicológico de que si el dólar subía por encima de los 70 antes de las elecciones generales del 27 de octubre, Esto era un caos. era un caos, al menos porque todos sabemos que cuando sube el dólar da mucho miedo en la sociedad. Entonces iba a recibir un golpe electoral el gobierno. Entonces todos los días rifaba un montón de millones de dólares de las reservas para sostener el precio del dólar por debajo de los 70 pesos. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, se utilizaba una parte de esos dólares, obviamente para pagar deuda, obviamente para cumplir otros compromisos, y así perdimos la tercera parte de las reservas de nuestro país. Claro, según el informe del banco, ahora hay 48 mil millones de dólares, ¿sí? Pero esto está en duda, ¿no? Hay economistas que dudan porque dicen, no, ahí hay plata que ya está comprometida para otras cosas, ¿no? En realidad lo que pasa es que sí son de 48 mil millones de dólares las reservas, eso es lo que está. Claro. Eso está en el Banco Central. Hay 48 mil millones, de 66 mil se llevó a Quedaron 48 mil, 47 mil, algunos dicen 45 mil millones. Eso está. Uno va al Banco Central y eso están está. ahí. Está ahí. Ahora, uno puede decir, bueno, es un montón de plata, ¿no? Es un montón de plata, eso nos da una espalda financiera muy amplia para esperar lo que se venga. Pero ahora, ¿por qué tanta preocupación? ¿Por qué el gobierno que va a venir, el de Alberto Fernández, está tan preocupado por las reservas y le pedía a este gobierno, el de Mauricio Macri, que controle la fuga de divisas, que ponga un cepo al dólar? Porque una parte... El gobierno de Macri, una parte de las reservas las quemó vendiendo dólares y otra parte la gente se las llevó, porque Claro. compraba dólares y se las llevaba abajo el colchón o se las llevaba afuera. ¿Por qué? Porque esos 48 mil millones de dólares no es tan claro que sean propios del Banco Central. Claro, no es tan claro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estarían comprometidos y se duda que estén disponibles para lo que nosotros queramos, digamos, básicamente, ¿no? Entre esos dicen que tenemos 7.700 millones que corresponden a anclaje de los bancos, ¿no? Por los depósitos que tiene la gente y bueno, es el anclaje que tiene cada banco, ¿sí? 7.200 millones que pertenece al Fondo de Fortalecimiento de Reservas del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? 18.500 millones que es de un swap chino, ¿sí? Y después 2.100 millones que es de un swap del BIS. Es decir, si restamos todo eso, ¿cuánto queda? Nos quedan aproximadamente 12.500 millones de reservas en el banco, ¿sí? O sea, Sí. se va restando. Vos sabés y por no qué está. esos son estudios que hacen organismos privados, ¿no? Consultoras privadas, porque el Banco Central todos los días informa cuánto tiene de reservas, pero no informa cuáles de esas reservas son propias. Claro. Porque ahí vos estabas diciendo, hay una parte que son los encajes de los bancos, que es plata de los ahorristas privados, que los tiene el Banco Central, pero no son del Banco Central, no son de disponibilidad del banco porque no son del banco, sino que es plata que el Banco Central toma de los ahorristas, Claro. Los encajes bancarios se llaman. Después hay plata ahí que en un negocio con China, China nos dio una cantidad de miles de millones de dólares, pero nosotros se lo tenemos que devolver. O sea, nos dan, pero nosotros se lo tenemos que dar, tampoco son del Banco Claro. Central. Después hay plata ahí que es del Fondo Monetario, que sí. no es del Banco Central. Entonces hay estudios privados que dicen de los 48.000 millones de dólares que todos los días el Banco Central informa que tiene como reservas, en realidad lo real va entre 10.000 y 12.000 millones de dólares. Entre 10.000 y 12.000 millones de dólares. Por eso la preocupación
del gobierno que va a venir, no tanto de este gobierno que no se ha preocupado por sostener las reservas del Banco Central y ha permitido que, bueno, Sergio Massa dijo los choripanes que daba el gobierno nacional, los choripanes que daba Macri para que lo voten, eran choripanes de $10.000 por mes. Claro. Porque el cepo cambiario era de $10.000 por mes. Claro. Con eso, en 2 meses lograron que un montón de gente, sobre todo los que tienen plata, claro, nosotros no, los que los tienen pequeños plata. Ahorristas no, los que tienen plata hayan sacado dólares de este país en una forma escandalosa. Y han quedado estos entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, que es con lo que va a asumir el gobierno que venga. Claro. Es nada, digamos. No, pero aún no es con lo que va a asumir el gobierno que venga, porque hay que pagar deudas. Deudas. Se vence ahora a finales de diciembre ya también una deuda de 5.000 millones de dólares que hay que pagar también, en la deuda que hemos adquirido, ¿no? En este gobierno que se está yendo. O sea que además de eso hay que pagar. El gobierno actual dice, nosotros garantizamos que se paga esto y nos vamos tranquilos, pero claro, no está pensando para nada en lo que queda, ¿no es cierto?, en el país de deuda, y lo que realmente se puede... Es muy grave. Mirá, ese título de Infobae es alarmante. Infobae no es un diario kirchnerista, no es un diario que haya sido opositor a Mauricio Macri, más bien ha sido un diario que... mantiene cierta neutralidad. Mantiene cierta neutralidad y siempre un poquito más amigo de Macri ha sido. Argentina se está quedando sin dólares para pagar la deuda. 5.000 millones vencen a fines del 2019. Si estamos hablando de que las reservas reales que hay en el Banco Central son de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares y hay que pagar 5.000, la resta es muy fácil, ¿no? Quedan entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Con eso va a asumir el país Alberto Fernández. ¿Y para qué sirven las reservas? Ya decíamos que es un índice que le da confianza al país. Nadie te va a prestar plata si vos no tenés plata en las reservas del Banco Central, porque eso es la garantía de que vos tenés para devolver. Pero por otro lado no vas a tener la capacidad de controlar el precio del dólar, salvo que metas un cepo muy fuerte como el que ha introducido Mauricio Macri. Claro. Porque los dólares del Banco Central sirven, entre otras cosas, para regular el mercado. Cuando el precio se está yendo muy arriba, el Banco Central vende dólares y hace bajar el precio. Claro, no le va a permitir, digamos, intervenir, ¿no? No va a tener plata para intervenir. Porque se queda sin plata, básicamente. Se queda sin plata, básicamente. El país se queda sin plata. Se queda sin dólares. Por lo tanto, este cepo de los $200 mensuales por persona, y se va a mantener, se va a mantener. No creo que lo hagan más duro todavía, pero se va a mantener porque el gobierno de Alberto Fernández asume con un país que no tiene plata en el Banco Central, que no tiene dólares en el Banco Central, absolutamente condicionado, absolutamente en una situación crítica. Un Banco Central sin dólares, una pobreza del 35%. Un desempleo altísimo. Desempleo altísimo, una deuda fenomenal. Tremendo. Lo que se viene es muy difícil. Muy, muy tremendo. Y bueno, vamos a seguir seguramente analizando cómo van quedando estas reservas también, porque hay que ver cómo llegamos hasta fin de año y y analizar, por supuesto, qué es lo que viene, que esperamos, ¿no? Esperamos el presidente, el actual presidente, pueda llevar el país, en definitiva, a un mejor futuro, ¿no? Así es. Que tenemos. Ojalá. Así es. Bueno, vamos llegando ya al final de Jueves Libres. Nos vemos nosotros el jueves que viene y con Mabel se ven mañana seguramente, ¿no? Así es. Bueno, nos vemos, Malvina. Nos vemos. Chau, chau.